Bienvenidos a la clase de circuitos en paralelo, segunda parte. Como siempre en todo video, vamos a empezar revisando algunos conocimientos previos que nosotros debemos tomar en cuenta antes de resolver los ejercicios. Primerito debemos recordar que un circuito en serie es un circuito eléctrico provisto de un único camino para la corriente. Es decir, que nosotros en una conexión, si tenemos conectados tres focos, se nos daña uno, el resto del circuito también se nos daña. Tenemos que las ecuaciones son las siguientes. Intensidad es igual a voltaje total sobre resistencia total. Tenemos que el voltaje total es igual a voltaje 1 más voltaje 2 más los voltajes que hayan en el circuito. Resistencia total es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más el total de resistencias que haya durante todo el circuito. Teníamos aquí el ejemplo de las luces de Navidad y el ejemplo de las maquetas cuando nosotros lo realizamos. Recordemos también que un circuito en paralelo es un circuito que tiene dos o más caminos independientes desde la fuente de tensión, pasando a través de elementos del circuito hasta regresar nuevamente a la fuente. Es decir, que si yo en una conexión tengo tres focos conectados y se me daña uno, el resto sigue funcionando normalmente. Tenemos sus ecuaciones: 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2. Tenemos también que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia total y tenemos también que el voltaje es igual a es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces aquí tenemos el gráfico en donde se puede observar las diferentes formas de conectar un circuito en paralelo. Con esto en mente procedemos a realizar los ejercicios. Aquí nosotros tenemos lo siguiente. En el primer ejercicio se nos pide calcular la resistencia equivalente de tres resistencias cuyos valores son R1 3 ohmios, R2 6 ohmios y R3 8 ohmios, conectados primero A en serie y luego B en paralelo. Entonces, para realizar este ejercicio, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tenemos el ejercicio conectado en paralelo y aquí nosotros tenemos el ejercicio conectado en serie. Como podemos ver, la resistencia 1 vale 3 ohmios, la resistencia 2 6 ohmios y la resistencia 3 8 ohmios. Y las incógnitas se nos pide calcular la resistencia total. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la resistencia total en paralelo. Entonces aplicamos la fórmula: 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. Entonces tenemos que 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre 3 ohmios más 1 sobre 6 ohmios más 1 sobre 8 ohmios. Realizamos nosotros los respectivos procedimientos y obtenemos que 1 sobre la resistencia total es igual a 0,624 ohmios. Nosotros invertimos y tenemos que la resistencia total es igual a 1 sobre 0,624 ohmios. Realizamos la división y obtenemos que la resistencia total en el circuito en paralelo es igual a 1,6 ohms. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacerlo con la resistencia en serie que está aquí. Recordemos que para la resistencia en serie, lo único que nosotros debemos hacer es resistencia total es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Nada más. Entonces vamos a reemplazar datos. Resistencia 1 es igual a 3 ohmios. Resistencia 2 es igual a 6 ohmios. Resistencia 3 es igual a 8 ohmios. Entonces nosotros sumamos y obtenemos que la resistencia total del circuito en serie es igual a 17 ohmios. Ahora, algo importante que hay que analizar es lo siguiente. Tenemos que analizar que la resistencia total del circuito en paralelo no es igual a la resistencia total del circuito en serie. Por lo tanto, eso debemos tomar muy en cuenta cuando nosotros estemos realizando lo que son los circuitos mixtos, que los veremos en un futuro. Pasamos al ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 tenemos lo siguiente. Tres aparatos eléctricos de 8 ohmios, 15 ohmios y 20 ohmios se conectan en paralelo a una batería de 45 voltios. Literal A. Calcular la resistencia equivalente o total. B. Determinar la corriente total suministrada por la batería. Como les mencioné anteriormente, aquí en los datos ponemos el gráfico donde vemos el voltaje, vemos la resistencia 1, resistencia 2 y vemos la resistencia 3. Y como incógnita se nos pide calcular la resistencia total y la intensidad total en todo este circuito. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la resistencia total. Entonces, escribimos la fórmula:
1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. Entonces procedo a hacer los respectivos reemplazos. 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre 8 ohmios más 1 sobre 15 ohmios más 1 sobre 20 ohmios. Y tenemos que 1 sobre resistencia total es igual a 0,125 ohmios más 0,066 ohmios más 0,05 ohmios. 1 sobre resistencia total es igual a 0,242 ohmios. Le invierto y tengo que resistencia total es igual a 1 sobre 0,242 ohmios y que la resistencia total en este caso vale 4,14 ohmios. Una vez que yo ya tengo la resistencia total, voy a aplicar la fórmula que me dice que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia total, en donde el voltaje vale 45 voltios y la resistencia total que acabo de sacar es de 4,15. Realizo la división y obtengo que la intensidad es igual a 10,87 amperios. Entonces aquí es importante recordar que este tipo de circuitos en paralelo lo realizamos con sus respectivas fórmulas. Pasamos al ejemplo número 3 y en el ejemplo número 3 tenemos lo siguiente. Tres aparatos eléctricos de 8 ohmios, 15 ohmios y 20 ohmios se conectan en paralelo a una batería de 45 voltios. ¿Cuál es la corriente que circula en cada aparato si la resistencia total vale 4,14 ohmios y la intensidad total 10,87 amperios? Este es un ejercicio muy parecido al anterior, en donde tenemos aquí los datos en el gráfico, la resistencia 1 que vale 8 ohmios, resistencia 2 15 ohmios, resistencia 3 20 ohmios. Pero aparte de estos datos nos dicen que la resistencia total vale 4 ohmios y que la intensidad vale 10,87 amperios. Y lo que ahora se nos pide calcular es la intensidad 1, la intensidad 2 y la intensidad 3. Entonces nosotros para poder calcular estos valores lo que debemos hacer es lo siguiente. Recordemos que la intensidad 1 es igual al voltaje sobre la resistencia 1. Entonces reemplazamos voltaje de 45 voltios sobre la resistencia 1, que en este caso vale 8 ohmios, es igual a 5,625 amperios. Y ahí tendríamos la intensidad 1. Ahora vamos intensidad 2. La intensidad 2 es igual al voltaje sobre la resistencia 2. Entonces aquí tenemos que el voltaje es igual a 45 voltios sobre la resistencia 2 que vale 15 ohmios. Entonces nosotros realizamos la respectiva división y hallamos que la intensidad 2 es igual a 3 amperios. Seguimos. Nosotros tenemos que la intensidad 3 es igual a voltaje sobre resistencia 3. El voltaje que vale 45 voltios y la resistencia 3 que vale 20 ohms. Realizamos la respectiva división y obtenemos que esto es igual a 2,25 amperios. Entonces recordemos algo importante. La intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3 nos da como resultado la intensidad total que tenemos acá. Y tenemos que 5,625 amperios más 3 amperios más 2,25 amperios es igual a 10,87 amperios. Lo mismo que nosotros tenemos en la parte superior. Entonces, esto debe cumplirse ya que la intensidad total que circula por todo el circuito se mantiene constante. Por lo tanto, ambas deben ser iguales. Y pasamos al último ejercicio. Tenemos aquí el ejercicio número 4. En la siguiente red encontrar lo siguiente. Determine R3, calcule la tensión de la fuente y encuentre la corriente total. Este ejercicio tenemos aquí el gráfico, tenemos aquí el literal la resistencia 3, tenemos aquí el voltaje total y aquí la intensidad total. Entonces en este ejercicio reemplazamos en la fórmula original. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Es resistencia total que vale 4 ohmios, es igual a 1 sobre 10 ohmios, que es la resistencia 1, más 1 sobre resistencia 2, que es 20 ohmios, más 1 sobre resistencia 3. Despejamos la resistencia 3 de todo el circuito y obtenemos que la resistencia 3 es igual a 10 ohmios. Ahora para encontrar el voltaje yo lo que hago es multiplicar intensidad por resistencia. Entonces la intensidad que vale 4 amperios y la resistencia que acabo de hallar de 10 ohmios. En total el voltaje es igual a 40 voltios.
Y por último, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje que vale 40 voltios y la resistencia que vale 4 ohms. Realiza la división y hallo que la intensidad es igual a 10 amperios. Eso es todo lo que teníamos que ver en cuanto a la clase de circuitos en paralelos. Gracias.